Aleluya, gloria a Dios. Cuando venimos a la casa del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, tenemos que pensar en milagros, no en menos. Dios hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Dios transforma vidas. Y yo te invito a tener toda la fe para creer que Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy. Y vamos a salir transformados de aquí. He titulado el mensaje de hoy, Pasos para recibir un mensaje. Si pueden corregir el proyector para que no se vea tan abajo, por favor. Pasos para recibir un milagro, tu milagro. Basado en Lucas, fíjense lo que dice el Evangelio de según San Lucas, capítulo 17. Hay gente que estaba sufriendo de manera extrema, gente que estaba realmente en el horror más grande, y Jesús hizo un milagro poderoso en sus vidas, les transformó completamente. Miren, les voy a leer la escritura, presten atención por favor, sigan la lectura de la Biblia, no está allí en la pantalla, búsquenla en su propia Biblia y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Él simplemente pasaba, pero él era sensible a la necesidad que había a su alrededor y allí hizo milagros. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Imagínense el grito en medio de tanta gente. Ellos gritaron para hacerse notar y escuchar por Jesús. Cuando él los vio y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. De 10, solamente uno volvió con gratitud, habiendo recibido el milagro que había ido a buscar a la misma presencia de Jesús. Los leprosos eran personas extremadamente rechazadas por el pueblo, eran personas que estaban sufriendo lo extremo, miseria espantosa. Ellos estaban sufriendo un problema en su carne, en su piel, que les iba degradando, desintegrando, comiendo permanentemente, y por esa razón tenían impedido entrar en las ciudades. Solamente podían llegar al tiro de una piedra. Es decir, si vos podés tirar una piedra a 100 metros, como yo, bueno, no sé si llego a 25, pero por lo menos tirás la piedra y hasta ahí tenían que estar los leprosos a raya. No podían entrar en las ciudades ni convivir con la gente porque eran realmente prácticamente rechazados por toda la gente. Ellos eran marginados socialmente, estaban fuera de todo lo normal. Y una persona en el primer culto me dijo: pastor, yo tengo una pariente que trabaja en el Sommer y ahí se ven hechos realmente muy, muy tristes. A nosotros también nos tocó ver situaciones muy duras con gente sufriendo la lepra. La lepra es símbolo de pecado en la Biblia, pero es peor el pecado que la lepra, porque el pecado te lleva al infierno. La lepra te hace sufrir indudablemente. Era una señal de maldición en aquel entonces. Y hoy también vemos gente sufriendo maldiciones, hoy también vemos gente sufriendo marginación, vemos gente muy rechazada, vemos gente que está al margen de todo lo que pueda ser de bendición, de paz. Y ese es el símbolo de la lepra espiritual que carcome y va destruyendo a las personas, las familias, a la sociedad misma, las va desintegrando completamente. Pero aquí estamos hablando de los pasos necesarios para recibir un milagro de Dios. Porque Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. ¿Cuántos lo saben? Dios se especializa en milagros. Y yo te invito a pensar ahora qué es lo que vos necesitas que Dios intervenga poderosamente en tu vida, que Dios haga algo sobrenatural, algo que realmente es imposible humanamente. A lo mejor has ido a médicos, has ido a profesionales, has ido a curanderos, brujos, hechiceros, y todavía seguís con esa maldición como una mochila muy pesada en tu espalda, que te va agobiando la vida, te va llenando de tristeza, depresión y aún deseos de muerte. Bueno, indudablemente vos has venido al lugar exacto en el que tenés que estar para que Jesús
pueda tener un real encuentro con vos o vos tengas un real encuentro con Jesús. Por eso vamos a ver qué es lo que es necesario para recibir este milagro. Vamos a ir rápido entonces. El primer paso es fundamental, reconocer a Jesús por encima de todo. Y vos dirás, yo lo reconozco a Jesús, y te puedo asegurar que no lo reconoces a Jesús. Una persona vino a mí y me dijo, pastor, yo quiero que ore porque estoy sufriendo una enfermedad, tengo una situación muy acuciante, estoy desesperada. Yo le dije, vamos a orar, oramos para que Dios interviniera sanando a esa persona, pero a la semana siguiente me enteré que se había ido al Gauchito Gil y después me enteré por una pariente que se había ido hasta a la difunta Correa. Y yo dije, esta persona considera a Jesús como uno más del montón. Jesús no es uno más del montón, es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente por medio de Jesús nosotros podemos recibir el milagro que puede transformar completamente nuestra vida. Y lo primero que hace Él cuando viene a nuestro corazón nos llena de paz, nos llena de paz. Por eso si tu vida no tiene paz y vivís en una constante lucha interior, fantasmas, visiones que te turban y cosas malas, malignas que te suceden, obviamente necesitas un toque de Jesús en tu vida. Hay personas que ponen a Jesús en la fila. Me acuerdo un misionero en la India, cuando estuvimos allí, fue a predicar a Cristo. Y esta persona se acercó a los que estaban allí y se presentó como representante del Dios creador del cielo y de la tierra. Y los que estaban viviendo en la India le dijeron, bueno, que se pongan en la cola, como diciendo que había muchas otras deidades. Y yo te quiero decir que de parte de Dios hay uno a quien Él reconoce y es a Jesucristo. Solamente Jesucristo tiene el poder para revertir cualquier maldición, porque Él vino a deshacer las obras del diablo y su sangre derramada en la cruz nos hace más que vencedores. Por eso solo Jesús puede bendecir nuestra vida. Si vos no reconoces a Jesús por encima de todo, estás equivocado y eso no va a permitir que recibas el milagro que tiene Dios preparado para vos. No es una tabla de ahogado a la cual vos te agarrás porque estás desesperada y te da lo mismo que sea la tabla de Jesús o la tabla de San la Muerte o de la Pachamama o de quien sea. Jesús es el único que puede traer liberación a tu vida y bendición eterna y definitiva y abundante. ¿Cuántos lo creen? Por eso te invito a reconocer a Jesús por encima de todo. Estos leprosos lo hicieron. Estos leprosos reconocieron a Jesús. Ellos seguramente buscaron otras soluciones, pero cuando reconocieron a Jesús, lo enaltecieron, lo destacaron y gritaban a viva voz, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí o ten misericordia de nosotros. Porque eso habla de que reconocían a Jesús por encima de todo. Pero también tenés que buscar a Jesús. Y has hecho bien en venir a buscar a Jesús. Jesús el hacedor de vida, el camino, la verdad y la vida con mayúsculas. Estos leprosos le salieron al encuentro a Jesús. Y vos le salís al encuentro a Jesús viniendo a la iglesia. Vos te encontrás con Jesús en la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús fundó la iglesia. Él se manifiesta en la iglesia. Donde haya 2 o 3, dice la palabra, Jesús está en medio de su pueblo. Y Él se está paseando. El hombre de Galilea va pasando, Él va paseándose en medio de su iglesia. Y mira los corazones, toca las vidas, las bendice. Porque donde esté el pueblo unánime, allí Dios envía bendición y vida eterna. Por eso hoy Dios va a enviar bendición para tu vida. Hoy Dios va a enviar bendición para tu vida. Vos tenés que creer que la vas a recibir. Y esa bendición tiene que ver con el milagro que Él preparó para vos hoy, en transformarte o en transformar la situación que tanto te apena. Pero estos leprosos que buscaron a Jesús, le salieron al encuentro, recibieron el milagro. Me acuerdo una vez que salimos a testificar en la ciudad, recorriendo las calles, repartiendo panfletos, invitando a la gente para que viniera a la iglesia. Vino una persona y me dijo, pastor, usted no sabe a quién vi entrando en la basílica. Era una persona que venía aquí habitualmente, pero la vieron salir de la basílica inclusive persignándose. No tiene nada de malo, porque esa persona si está con convicción en lo que hace, está definida.
Pero esta persona estaba realmente confundida, estaba buscando, era como que no se sentía satisfecha. Sin embargo, otra persona pasó y me dijo en otra ocasión: pastor, ¿sabe que vi saliendo cosas reales? ¿Sabe que vi saliendo de la bailanta a fulano? Pero eran las 4 de la mañana y le dije: ¿qué hacías vos a las 4 de la mañana pasando por enfrente de la bailanta? Otra persona me dijo: vi a una persona saliendo del bingo. Bueno, eso es más común, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hay algunos que están atados por ese vicio inmundo del juego y tienen esa costumbre. Algunos me han dicho: pastor, perdóneme, me falta poquito, pero estoy luchando. Eso es adorar a Mamón, el dios del materialismo, que tiene su altar en el bingo, acá en Luján. Cada vez que pases por enfrente, cubrilo con la sangre de Jesús para que esos espíritus inmundos que allí gobiernan y hacen que las personas terminen matándose porque embargan hasta su familia por el juego, puedan quedar sin efectos en su poder maligno. ¿Amén? Bueno, eso es más común, pero qué lindo es saber que si venís a la iglesia encontrás a Jesús. Como dijo el pastor Paso, hay quienes vinieron por una chica a la iglesia y salieron de la mano de Jesús. Vos podés salir de la mano de Jesús también, porque Jesús está en medio de su pueblo y Él quiere bendecir a su iglesia. Él la fundó y Él quiere manifestarse en nuestra vida. Por eso vas a encontrar a Jesús, y si lo haces con un corazón sincero, Dios se va a manifestar a tu vida. ¿Por qué buscaron a Jesús y se les salieron al encuentro? Porque tenían esperanzas. No estaban desahuciados, no estaban resignados. Y vos tenés que tener esperanza de que hay una solución para tu problema. Hay una respuesta divina para tu situación problemática. Dios tiene un milagro preparado para esa situación que te convulsiona, que te atormenta, que te tortura la existencia y a veces no te permite dormir. Dios tiene el milagro exacto para vos, pero tenés que creer, tenés que buscar a Dios con ese corazón sincero, porque Él te ve el corazón, Él te ve en lo interior. Ante Él estamos desnudos y Él se manifiesta seguramente a todos aquellos que lo buscan y lo buscan de veras. Pero el siguiente paso es pedirle a Dios un milagro, pedir por un milagro. Y aquí viene el tema, y ya vamos entrando en algo mucho más específico. Hay gente que pide, pero pide porque es cómodo. Y es el pedido del cómodo. Tráeme esto, haceme esto. Está tirado panza arriba y quiere que todos le sirvan. Bueno, Dios no va a bendecir a nadie con ese tipo de perfil. Dios quiere que su pueblo sea esforzado, valiente y diligente. Amén. Porque dice: el que no trabaja, que no coma. Es como que Pablo le tira una dinamita, una granada en la cama del perezoso y hace que esa persona recapacite. Está el pedido del cómodo, pero también está el pedido del caprichoso. ¿Vieron los nenes caprichosos que dicen: cómprame ese juguete? Y cuando no se lo compran te insultan la madre, te dicen de todo, te gritan, patalean, vos sos el peor demonio para ellos. Y al otro día el juguete está tirado ahí en un rincón, ni la hora que le da. Era un capricho. Dios no satisface caprichos. Dios no está respondiendo a los caprichos de aquellos que piden y piden simplemente porque quieren. Dice Santiago: no recibís porque pedís mal. Pero también está el pedido del condenado. Este es el pedido de los leprosos. Este es el pedido que tenemos que tener nosotros. Es aquellos que ya no encuentran ninguna solución, ninguna respuesta, ninguna posible solución a su alcance humanamente hablando. Y ellos pidieron bien, dijeron: ten misericordia de nosotros. Un condenado es aquel que está condenado a ser castigado. La lepra era algo que condenaba, algo que mataba directamente. Y ellos se reconocían limitados en esa situación. Y le decían a Dios: ten misericordia de mí. Hasta que no pidas con ese clamor de que Dios tenga misericordia de tu vida, no creo que recibas ese milagro. Tiene que haber un sincero clamor en tu corazón para que Dios escuche tu clamor. Él no responde comodidades, no responde caprichos. Dios responde los pedidos que son realmente de un corazón contrito y humillado.
No sé si te has arrodillado, no sé si has invocado a Dios pidiéndole que Él intervenga en tu vida de una manera como nunca antes lo hiciste. Pero fíjate lo que dice la Escritura aquí en el versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, no te asustes, ¡Jesús! Ese era el grito. ¿Y qué seguía? No era eso solamente. ¡Maestro! Estaban lejos. ¡Ten misericordia de nosotros! Me acuerdo que una vez grité en la reunión y otra vez golpeé la mano y una persona, ¡pum!, pegó un salto por allí. Estaba dormida. Se despertó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. A los gritos pelados, en medio de toda la multitud. Ellos querían destacarse, ellos clamaban a viva voz para que Dios hiciera el milagro en sus vidas, para que Jesús estuviese bendiciéndolos. Esto tiene que ver con un lenguaje espiritual. Es el lenguaje de la angustia, del dolor, de aquella necesidad profunda, interna, que vos reconoces, de algo que te supera, algo que realmente te turba y no quisieras morirte así. Ellos no estaban resignados, estaban esperanzados. Ellos querían recibir un milagro de parte de Dios y lo estaban buscando. Por eso aquí está el pedido a Dios para que Él se manifieste en nuestra vida. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, intervení, quítame este vicio, quítame este bicho, quítame este hábito, quítame esta maldición. Ellos estaban clamando para que Dios hiciera el milagro y Jesús lo hizo. Pero acá viene otro asunto muy, muy importante y presta atención, por favor, porque para mí se pone más interesante esto. Respetar las leyes. Ellos estaban respetando las leyes. Ellos no podían acercarse, ellos estaban limitados por leyes jurídicas, religiosas, sociales, higiénicas, que le impedían que ellos pasaran de un cerco. Ellos estaban lejos, pero ellos eran respetuosos. Vos sabés que las órdenes se pueden respetar por miedo al castigo o por amor. El otro día le expliqué a una persona, vino a consultarme, de paso lo digo porque es entre paréntesis, vino a consultarme una persona que estaba sufriendo una situación en su casa porque había una disputa conyugal allí, estaban como perro y gato, y yo le decía a ella, vos tenés que sujetarte a tu marido. La Biblia dice que el marido es la cabeza del hogar y vos tenés que tener cuidado en actuar con amor, obedeciendo a Dios en primer lugar, para poder ser un buen ejemplo para tus hijos y para tu esposa. Y ella decía, pero ¿cómo me tengo que sujetar? Bueno, tenía un carácter muy fuerte. Y yo le decía que Dios bendice el orden. Y el orden tiene que ver con la ley y con la autoridad. Si no hay respeto a la autoridad, respeto a la ley, no hay orden. Ahí está el diablo. El diablo se mete para transgredir las leyes. El maligno provoca rebeldía, insurrección, sedición, bronca, piquetes y todo el tiempo guerra contra la autoridad. Nosotros tenemos que invocar a Dios para que Dios se manifieste y tome control de la situación y haga lo que Él tenga que hacer. Pero nosotros tenemos que cumplir las leyes. Por eso no le podemos pedir un milagro a Dios cuando nuestra vida está en transgresión, cuando nuestra vida está en pecado, cuando nuestra vida está en falta. Y hay faltas que tienen que ver con la falta del amor, la falta del perdón, el rencor, el odio, el rechazo y muchos pactos que haya hecho a gente con algunas deidades o ídolos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Nosotros tenemos que estar en orden con Dios. Dios bendice el orden. Si no hay orden, hay caos, hay guerra, hay falta de paz. Hay gritería, maledicencia, peleas, conflictos. Todo eso viene del desorden, viene del caos, viene de la falta de obediencia a Dios y de ser una persona legal para hacer las cosas que a Dios le agradan. Muchas cosas quieren corromperte, quieren llevarte por caminos de perdición. Muchos quieren tentarte para que vos
dejes a Dios, abandones a Dios y no hagas su voluntad y termines abrazando al diablo y yéndote al infierno con él, porque el diablo fue condenado al infierno por rebelde y por enfrentarse a Dios y a su plan redentor. Pero estos leprosos estaban siendo obedientes, estaban siendo sujetos, estaban siendo respetuosos de las leyes, estaban conforme a derecho. Como dice Jesús, es necesario que cumplamos toda justicia. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso vos dependés de Dios, vos tenés que buscar a Dios y tenés que esperar de Dios que Él te va a ayudar, te va a defender y te va a proveer todo lo que vos necesitás. Amén. Y va a ser ese milagro que tanto deseás. Siguiendo, ellos obedecieron. Jesús le dijo, id, mostraos al sacerdote. Y ellos no cuestionaron, no dijeron, ¿por qué no viene Jesús? ¿Por qué no dice, te bendigo? Ellos no cuestionaron, simplemente obedecieron. Y nosotros tenemos que obedecer. ¿Y qué pasó cuando ellos obedecieron? Escuchá, por favor, ¿qué pasó cuando ellos obedecieron? Dice, mientras iban, eran limpiados. Mientras iban, la bendición de Dios los alcanzaba. Siempre que estés, escuchá, siempre que estés en el camino de la obediencia a Dios, la bendición de Dios te va a alcanzar. Cuando vos tenés que pedirle perdón a alguien que crees que no ha sido la persona digna de recibir tu perdón, no importa, si vos vas con un corazón sincero, la bendición de Dios te va a alcanzar. Siempre que hagas la voluntad de Dios, mientras vas yendo, la bendición de Dios te alcanza. Mientras iban yendo, el milagro fue recibido por ellos. Así que la obediencia tiene premio, la desobediencia tiene castigo. El obediente es sabio, el desobediente es necio. Así que te invito a entrar en este carril que recibe la bendición de Dios y el milagro que necesitamos para nuestra vida. Ponete en orden con Dios, ponete al día con Dios, pedile perdón a Dios por tus pecados, pero también invocalo de veras, porque Dios te quiere bendecir y la bendición de Dios es completa, perfecta y te trae todo lo que necesitas para vivir una vida que le agrade. Y por último, ser agradecido. Yo te animo a ser agradecido anticipadamente. Yo sé que estás allí a lo mejor con ese problema picando, con esa situación que está todavía punzando. Yo sé que todavía estás ahí con esa situación que te perturba, pero te animo a que le agradezcas a Dios antes de que veas el milagro que Él va a hacer en tu vida. ¿Cuánto se anima a decirle gracias Dios por el milagro que vas a hacer en mi vida? Repetilo de nuevo para que te escuche Dios. Gracias Dios por el milagro que vas a hacer en mi vida.